Pues en efecto, viernes de música con mi querido maestro Juan Arturo Brennan. Gracias por lo de maestro. Que, bueno, el único que no se ha dado por aludido es el propio ganador del Premio Nobel de Literatura, que resulta que es un músico que se llama Bob Dylan y que ha causado polémica, ha causado revuelo, pero también por parte del ámbito académico, cultural, ha causado celebración. Juan Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Rafa, hola a todos, bienvenidos. ¿Sabes qué? Vamos a empezar por el final. De aquí al final de nuestro segmento hay un reto. Si ganó Bob Dylan, la controversia, inesperado, etcétera. Antes de que nos vayamos, tú nos vas a decir, y yo les voy a decir, quiénes serán nuestros gallos para el Nobel de Literatura, caray, para que lo pienses. Yo sí tengo el mío desde hace años. Yo ya sé, sí, también. Sí, bueno. Mira, punto número 1. Creo que lo interesante del caso es que en este punto, lleva una semana y pico, un poquito más de una semana el asunto, lo divertido es que ya casi dejó de importar el Premio Nobel de Literatura para Bob Dylan, y yo creo que lo sabroso del caso es la polémica que se ha armado. En cuanto a suplemento cultural, revista de todo tipo, cenáculo de intelectuales y demás, están dándose hasta con la cubeta por ver si sí se lo merece, si no se lo merece, si es un desacato, si es brillante, etcétera. Mi opinión particular como base es que finalmente los tiesos de la Academia del Nobel en Suecia se decidieron a pensar fuera de la cajita. Eso ya es un gran mérito, no sé qué piensas. A ver, piensan fuera de la caja, pero también se cumplen tiempos políticos, política de la academia. Sí, por supuesto, vamos, no son tontos en la academia, ¿no? Y yo no sé si el otorgar el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan fue eso, manejar tiempos políticos y darle con este premio un poquito de algo a facciones, a ideologías, a posturas, etcétera, o fue dada la lista de los probables que se mencionaban en las casas de apuesta, los supuestos conocedores, etcétera. Eso es una papa caliente, vámonos por otro lado y dejamos la papa caliente para el otro lado, para el otro año, perdón, que tampoco es del todo descabellado, ¿no? Dicho lo cual, sí, lo he tratado de hacer esta semana, abstraer un poco la música, las canciones de Bob Dylan, que a mí me gusta mucho esa música, no las conozco todas, pero sí es de mis autores preferidos de esa época, que sí es mi época, como dicen por allá en cabina nuestros amigos. Sí, hay muchas letras que a mí me encantan. Es más, me puse a pensar, a ver, ¿puedo hacer cursi? ¿Cuál es el playlist de mi vida? ¿Cuál es el soundtrack de mi vida? Pero pensándolo claramente, si yo hago la lista de las 10 canciones populares que más me gustan, en esas 10, 3 son de Dylan, y son las 3 evidentes. The Times They Are Changing, Blowing in the Wind y Like a Rolling Stone. Entonces, algo hay. Me abstraigo de la música, me puse a releer un poco los textos, y sí hay poesía de muy buen nivel ahí. La pregunta que se hacen los que están en la controversia y sobre todo los intelectuales de nariz respingada, hay buena poesía, pero es tan buena como la de fulano, mengano, perenganita, que son los sospechosos usuales de la lista de los Nobel que nunca están. Entonces yo creo que hoy, en este momento, lo más divertido, lo más interesante es la controversia en estos círculos culturales y literarios y poéticos de si sí o si no, si se lo merecía, si no. Ahora, los premios que ha recibido antes y la lista de sus logros, no hay que descartarla. 100 millones de discos vendidos, ya los quisiera yo. Claro, yo no tengo discos, pero eso es otra cosa. Un Golden Globe, 11 Grammys, ¿sí? Está en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Le otorgó el presidente Obama la medalla presidencial de la paz, me parece, del mérito, es la medalla presidencial del mérito, ¿sí? El 2008 un Pulitzer especial por su obra poética y musical, ¿sí? Que no es malo, y de pronto el Nobel de la Paz, ¿no? Y tiene un Oscar, no sé cuánta gente sabe que Bob Dylan tiene un Oscar por sus canciones. Sí, Things Have Changed, me parece que se llama la canción, y la película era del año 2000, se llamaba Wonder Boys, y la dirigió Curtis Hanson, una película con Michael Douglas y Tobey Maguire, donde hacen respectivamente el papel de un maestro en crisis y uno de sus alumnos con algunas cosas especiales, y que establecen una relación muy particular que los cambia a los dos. Una película buena, y la canción tema, la canción tema le obtuvo un Oscar a Bob Dylan. Entonces, no es que no tenga méritos anteriores suficientes. A ver, pero yo tenía la pregunta también al revés. Sin saber, si no hubiera ganado el Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, ¿con qué músico contemporáneo, no solo de Estados Unidos, sino en general, lo hubieras podido comparar? En cuanto a música y en cuanto a poesía, no estoy hablando de literatura, estoy hablando de músicos. Me estarías preguntando, evidentemente, de músicos populares. Sí, no, por supuesto, como lo es Dylan. Wow.
Esa es una pregunta bastante ruda porque yo supongo que debe haber un montón de músicos relativamente desconocidos en el underground que no pasa por las estaciones de radio comerciales, que deben tener una poética bastante singular. Y me refería de manera general incluso a poesía no tan, digamos, no tan clara como la de Dylan, sino un poquito más subterránea. Pero ahí sí me extrañó tanto. Me dio gusto, pero me extrañó tanto que no sabría qué referente poner. ¿Tú tendrías algún músico poeta de ese nivel? No, por eso te hago la pregunta que has estado haciendo esta revisión, separando un poco la música de la literatura, vamos, en el caso de Dylan. Se me ocurre uno, de momento, y ahí va como torito, Leonard Cohen. Que Leonard Cohen también ha sido candidato y también tiene el premio Príncipe de Asturias. Exactamente. Y que inclusive cuando recibió las Asturias también fue polémica Leonard Cohen, mismo premio que recibió Bob Dylan también, en su momento. Sí, sí. Se me ocurre así de pronto, como dicen los británicos, off the top of my head, o sea, salido directamente del cráneo, que Leonard Cohen sería como un posible parangón en cuanto a la calidad poética. Claro, el contenido musical es distinto. Y ahí hay una cosa muy interesante que se ha mencionado, que es el hecho de que es la primera vez que en la historia del premio Nobel no ocurre que en el momento en que sale el premio Nobel, sobre todo si no es un premio Nobel que haya sido un súper estrella de las ventas, sale la masa a comprar los libros y hay un muy interesante disloque, al menos momentáneo periódico, del nivel de ventas y del indicador de quién vende más. Yo lo reconozco. Sí, yo fui de los que salió corriendo a comprar a Patrick Modiano porque apenitas había oído hablar de su nombre y no sabía nada. ¿sí? Fui a comprar un libro de Svetlana Alexeyeva por las mismas razones, pero interesante ver qué pasa después. Ergo, es la primera vez que se nombra el Premio Nobel de Literatura y lo que aumenta son las ventas de discos. Muy numerosamente, y eso me parece realmente muy, muy interesante. Y no olvidar que Bob Dylan tiene una cualidad como performer, como artista de concierto, que se ha pasado los últimos 30, 40 años haciendo giras y siempre con un roster de músicos distinto, los que va consiguiendo, con los que va trabajando, o sea, no tiene una banda fija. Y esto es bien interesante porque se amoldan sus músicos a lo que él hace, y lo que él hace es una mezcla de gospel, con jazz, con blues, con rock, con la música británica antigua que fue a nutrir el primer country en Estados Unidos, etcétera, y ha sacado cosas nuevas de ellos. De todos estos géneros combinados o solos, etcétera, y los músicos, los backup musicians, su banda, siempre han sido distintos en todos estos años, y ahí en medio, a finales de los 80s, la famosa banda que fundó, los Traveling Wilburys, que, vamos, la alineación no era mala. Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty. Y tenían de backup a un baterista al que nunca le dieron crédito, un tal Jim Keltner, que era como el oscuro, que los acompañó en los 2 discos que hicieron. El primero estaban todos y en el segundo ya no estaba Roy Orbison porque murió en medio. Al primero le pusieron volumen 1 y como si estaban locos, estaban Dylan y Harrison, estaban locos, al segundo le pusieron volumen 3. Entonces, la historia de Dylan es realmente interesante y yo creo que su poesía es una poesía realmente muy interesante, muy merecido válida, el Nobel. Merecido. Bueno, y de mis canciones y textos poéticos favoritos de todos los tiempos, por el juego de palabras, términos, antinomias, coincidencias, The Times They Are Changing es uno de mis textos y canciones favoritas de siempre. Ya nos dicen que nos acabamos. Nos tenemos que ir ¿Tu favorito? Rápidamente, dime tú primero el tuyo, porque nos vamos a despedir con Bob Dylan. ¿Quién era tu favorito si no fuera Bob Dylan? Desde hace mucho tiempo yo estoy hinchando, como dicen los argentinos, soy la porra del enormísimo escritor albanés Ismail Kadaré. En la última década y pico me ha acompañado constantemente, he leído cuanto he encontrado de él y sigo buscando porque me faltan. No ha fallado para mí uno solo de sus libros y es de los autores que más me han conmovido en toda la vida. Y creo que la calidad y la universalidad de los textos de Ismail Kadaré merecen un premio Nobel y un montón de cosas más. Sobre todo merece que mucha gente lo lea. Lo recomiendo. ¿Y el tuyo? Yo te dejo con esto. La respuesta, mi amigo, está en el viento. Muchísimas gracias.